En este video vas a saber sobre la literatura italiana. El equipo está conformado por yo, Edison Bedollenao, Juan Diego Quintero y Andrés Arbeláez. Literatura en Italia. Concretamente, la literatura italiana nació a comienzos del siglo XIII. Entre las influencias que ayudaron a construirla está la revitalización del sentimiento religioso, causada por San Francisco de Asís y sus seguidores, quienes originaron frutos líricos en los lauda, cantos sagrados populares, fundamentalmente en la parte central de Italia. Desarrollo de la literatura en Italia. El lenguaje más destacado antes del siglo XIII fue el latín, para luego trascender a otras lenguas del continente europeo. Este lenguaje fue utilizado para la redacción de crónicas, poemas históricos, leyendas heroicas, vidas de santos, poemas religiosos y también en trabajos didácticos y científicos. ¿Quiénes utilizan el latín? Escritores latinos y los provenzal. Religión del sur de Francia. Canción provenzal. Forma poética relacionada con las hazañas de los héroes en la antigüedad. Este último, el lenguaje provenzal, se desarrolló en la región del sur de Francia y también tomaban prestados otras lenguas las estructuras de los otros versos y temas de composiciones. Entre las distintas formas poéticas, la más extendida era la canción provenzal, que era relacionada con los hallazgos de los héroes en la antigüedad. Siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Se marca el inicio de la escuela ciliciana, escuela poética, primeros movimientos estéticos de la literatura italiana. Literatura más uniforme, es el idioma italiano. En el año 1230 marca el comienzo de la escuela ciliciana y el inicio de una literatura más uniforme, cuya importancia radica más en el lenguaje. Este comienzo se efectúa con una canción de amor que imita la poesía provenzal, extraída del sur de Italia por los vikingos o pueblos de la corte del rey de Federico II. Escuela ciliciana fue uno de los primeros movimientos estéticos de la literatura italiana, una corte del emperador Federico II, Hohenstaufen. Giacomo de Lentini se considera el autor líder de este movimiento literario y su fundador. 198 al 1250 y posteriormente en la de su hijo Manfredo de Sicilia, con una serie de poetas que imitaban la poesía trovatoresca provenzal y la lírica feudalizante del amor cortés. Su final puede fecharse en 1266, cuando Manfredo murió en la batalla de Benevento. El soneto. Se considera como Giacomo al latín el inventor del soneto, estrofa poética que posteriormente sería perfeccionada por Dante y Petrarca. El soneto es una estrofa poética compuesta por 14 versos en decasílabos, es decir, tienen 11 sílabas que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Federico II de Hohenstaufen. Federico II de Hohenstaufen fue un rey de Cilicia y Jerusalén y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es también uno de los escritores más representativos de la escuela poética siciliana. Fue rey de Cilicia, un escritor representativo de la escuela poética ciliciana. Durante su corte se creó la escuela ciliciana. Federico II llegó a ser considerado stupor mundi, asombro del mundo, ya que según se dice que manejaba 9 lenguas y escribía en 7, a diferencia de otros monarcas de su época, muchas veces analfabetos. La censura impuesta por Federico II implica que ningún tema político podía entrar en debate literario. A este respecto, la poesía del norte de Italia, el cual se encontraba dividido en comunidades o ciudades, estados con gobiernos relevantes democráticos, aportó nuevas ideas que aparecen reflejadas en el género silventese y más tarde en la Divina Comedia de Dante,
cuyas líneas están repletas de invectivas contra los políticos y papas contemporáneos. Federico II prohibió la entrada de los temas políticos en los debates literarios. La canción de amor predominó en el corte de Federico II, un tipo de poesía más cercano a lo popular. Obra atribuida al cielo de Alcadmo. Este contrastó, o sea, discusión entre dos amantes en las lenguas cilicianas. Sin duda pertenece al emperador Federico II. No es posterior a 1250 y no es ni la obra más antigua ni la composición poética del sur de Italia de temática popular. La canción de amor, siguiendo el modelo del amor, Cortes predominó en la corte de Federico II y también en la corte de su hijo Manfredo. Sin embargo, en la corte de Federico II también aparece la poesía con discusión entre dos amantes, lo que comprueba que aparte de la poesía italiana, también existía una poesía popular. Contraste. Es probablemente una reconstrucción académica de una pérdida de rima popular y es lo más cercano que podemos encontrar a ese tipo de poesía, la cual es suavizada por la literatura siciliana de la corte. La característica más distinguida del contrasto fue poseer las cualidades opuestas a las de los poetas de la escuela ciliciana. Es muy vigorosa en la expresión de los sentimientos y los temas que desarrolla son a menudo osados y groseros, lo que esto demuestra su origen popular. Escuela siciliana en Toscana. A consecuencias de esto, los textos que los estudiantes italianos leen en sus antologías contienen líneas que no riman entre sí. A veces la I siciliana pasa a E y la U a O, lo que causa también en la escasa popularidad que tuvieron estos escritos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. El final de la escuela siciliana puede echarse en el 1266, cuando el hijo de Federico II, Manfredo, murió en la batalla de Benevento. Se puede considerar que los poemas de la escuela siciliana se escribieron en lo que sería el primer italiano estándar conocido. Este lenguaje elaborado por los poetas de la corte de Federico II combina muchos rasgos típicos del siciliano, con muchas palabras del latín y del francés. Los diversos estilos de Dante se desarrollaron gracias a sus estudios lingüísticos sobre la escuela siciliana, la cual fue refundada por Gitonede en Toscana. En esta nueva ubicación la grafía cambió porque los escritores toscanos percibieron el sistema de 5 vocales, usando en el sur como un sistema de 7 vocales. Personajes importantes en la literatura italiana. Los personajes más importantes clásicos fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Italo Calvino, Umberto Eco y Pierpaolo Pasolini. Dante fue poeta, prosista, teórico italiano y pensador político italiano, y también conocido como el poeta supremo. Obras representativas: La Divina Comedia, El Infierno, El Purgatorio y El Paraíso. Importante poeta italiano de la Edad Media y principios del Renacimiento. Su Divina Comedia, originalmente llamada Comedio y más tarde bautizada como La Divina por Boccaccio, es ampliamente considerado el poema más importante de la Edad Media y el mayor trabajo literario en la lengua italiana. Petrarca fue poeta filósofo, considerado el precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Cancionero. Su gran obra lírica, Cancionero, produce movimientos de emoción en los lectores, a pesar del tiempo considerado la concepción moderno del romance. Giovanni fue precursor de la literatura en idioma italiano.
destacado por su obra El Decameron, obra maestra perteneciente al género literario narrativa de las novelas cortas. Grupo de novelas contadas durante 10 días por un grupo de chicas y chicos reclusos en una casa de campo para evitar la peste que iba asolando Florencia.